Hola, ¿cómo están? Este es el podcast Conversaciones Socioambientales que lo hacemos con Gabriel Cicchini y quien les habla, Danilo Castelli. En el día de hoy tenemos un invitado que se llama Juan Carlos Furlán. Él vive en la provincia de Misiones, Argentina. Bueno, es agricultor, campesino y bueno, en el episodio de hoy hablaríamos principalmente de la agroecología y de permacultura. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola Danilo querido, hola Gabriel. Un placer y bueno, un honor y un privilegio esta invitación y bueno, veremos qué sale. Buenísimo. Bueno, Juan Carlos, te voy a empezar preguntando así datos biográficos, cómo llegaste a vivir en Misiones, con quién vivís, cómo llegaste a ser campesino. Es una historia súper larga y voy a tener que hacer un esfuerzo enorme para resumirla, Está bien, está bien. pero de alguna manera creo que soy parte de las víctimas del agronegocio. Mm. Yo viví hasta los 13 años en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad que es hoy la más fumigada del mundo, que es Basavilbaso. Eh, he tenido el privilegio de conocer a Fabián Tomás, incluso en mi infancia. Y bueno, la expulsión de los campos que se sufrió durante la década de los 80 llevó a que mi familia, del fallecimiento de mi padre, se mudara a Misiones, que es donde originalmente es mi madre. Y bueno, y a partir de ahí, habiéndose roto en mi interioridad ese acercamiento al campo, comencé una búsqueda que me llevó a ser parte de un fenómeno que hoy está cada vez más vigente y creciendo, que es el éxodo urbano. Gente que empieza a abandonar la ciudad para irse a vivir al campo, así que hace aproximadamente 17 años emprendimos esta aventura hacia un lugar totalmente inhóspito, donde no había absolutamente más nada que monte. Y así arrancamos desde cero, buscando asesoría, porque sabiendo muy poco de la selva paranaense, todo era realmente muy novedoso. Lo hicimos sin un peso, realmente eh, fue una aventura con todas las letras, eh, teniendo un hijo chiquito que es Camilo, y bueno, así absolutamente desde cero y iniciándonos con las prácticas convencionales, con el asesoramiento del INTA, empezamos a conocer lo que es el uso de agrotóxicos y bueno, poco a poco, en función de tratar de deshacernos de esas prácticas, empezamos a incursionar en la lombricultura primero, luego nos especializamos en bioinsumos y cada paso nos fue abriendo nuevas ventanas, así que bueno, hoy podemos decir de que nos abocamos a la investigación y difusión sobre prácticas agroecológicas, tecnologías sustentables y permacultura desde un punto de vista técnico, pero fundamentalmente a partir de lo que fueron los incendios hace 2 años, toda nuestra actividad se centró en el desafío político que encierra esta etapa, esta coyuntura de la humanidad, entendiendo al concepto o reivindicando de alguna manera el concepto de permacultura como una cuestión de estrategia, ¿sí? Como destino, y la agroecología como un puente, como un sendero hacia ese destino, ¿no? Así que esa es un poco una síntesis muy sintética. Hay una pregunta para completar. ¿Cuántos años de experiencia tenés como campesino en agroecología? Mm, que no sé cómo responder eso. ¿Mm? Si vamos a restringirnos al tiempo que llevamos acá en la chacra, que bueno, para los oyentes sepan que estamos en el medio de la selva paranaense, al sur de la provincia de Misiones, en un pueblito que se llama Cerro Corá. Eh,
Entonces, bueno, si vamos a tomar ese espacio temporal, son 16, 17 años, pero creo que es injusto. Creo que hay toda una etapa de formación indispensable que tuvo que ver con un paso por la universidad, Mm, bueno, por los ejercicios de trabajo en relación de dependencia también en la ciudad. Me parece que hay un capital ahí que tiene un valor muy importante, sin el cual toda la cosmogonía que hemos podido ir construyendo no iba a ser, iba a estar incompleta, creo yo. Así que creo que también es parte de la formación indispensable, ¿no? y una última pregunta para completar. ¿Hablas en primera persona en plural? ¿Con quién estás? ¿Con quién compartís esta vida? Bien, buena pregunta. Estoy viviendo con mis dos hijos, ¿sí? Camilo tiene 18 años, perdón, 19 ya. Este, Él trabaja para el portal Economist, escribe sobre inteligencia artificial, sobre permacultura y de crecimiento. Y Jazmín tiene 14 años, ella es, no sé cómo describirlo, ella se aboca a la investigación y difusión sobre plantas alimenticias no convencionales desde una cosmogonía holística, Mm, vamos a decirlo. buenísimo. Estamos innovando en muchas áreas y ya los conceptos a veces se ponen medio trabajosos. Sí, sí, te entiendo. Bueno, Gabriel, ¿tenés una pregunta vos? Sí, yo me interesaba, también escuché, bueno, la conversación que tuvieron antes, y me interesaba una posición que expresaste sobre la agroecología, ¿no? Pero bueno, para saber más, ¿cuál es tu concepción de la agroecología? ¿Cómo la considerás? Mira, ¿qué es la agroecología? La respuesta más honesta que te puedo dar es que no sé. Y yo desconfío de cualquier persona que pretenda tener certezas a la hora de definir qué es. Voy a intentar explicarme con cuidado y, por favor, repreguntemos lo que sea necesario, porque son temas complejos y profundos que merecen ser muy cuidadosos. La agroecología necesariamente tiene que ser una transformación profunda en la cosmogonía de la humanidad. Y eso es un desafío individual, pero también una construcción colectiva. Entonces, ese fenómeno, que en muchos casos es inefable, eh, que refiere a un retorno a la naturaleza que nos permita volver a ser humanos en términos de sensibilidad, de inteligencia, de comprensión, de percepción, de relación, no puede describirse en tanto y en cuanto definición, dado que se trata de un fenómeno absolutamente radical frente al cual los seres humanos aún no hemos incursionado en demasía. Salir de la cosmogonía a la que estamos domesticados implica romper con la mente cartesiana, la mente analítica, la relación con una naturaleza que está más allá del pensamiento demanda una percepción de un presente continuo en transformación perpetua, en la que no se puede acumular absolutamente nada y es indispensable morir cada día en el afán de amanecer total y absolutamente deconstruido frente a una realidad que ha cambiado, una naturaleza que presenta fenómenos sensitivos e inteligibles distintos, no conocidos, y esa necesidad de permanecer vacío frente a esa percepción nos conecta con una inteligencia que no es propia. Si tuviese yo que estar frente a la responsabilidad de definir, esto que te acabo de decir sería la definición más apropiada, que como verás está muy, pero muy lejos de ser aquello que se pretende.
tal y como nos coquetea el mismo agronegocio, intentando reducir esto, que es la agroecología, a un mero conjunto de técnicas sustentables o amigables con el medio ambiente en el afán de sostener la sociedad de consumo, lo cual es total y absolutamente irracional, hipócrita y absurdo. La agroecología jamás, aún reduciéndosela a un conjunto de técnicas, jamás puede ser capaz de soportar la demanda que tiene esta desquiciada y enferma sociedad que colapsa. Por lo tanto, el decrecimiento es algo que está total y absolutamente en armonía con esta nueva forma de ver y de entender. Nueva entre muchísimas comillas, porque de nuevo no tiene nada. Es muy simple, si se quiere, rescatar al menos lo que se pueda respecto a antecedentes sobre culturas ancestrales y vamos a ver cómo ya la humanidad conocía esta conectividad para con esta inteligencia superlativa. En algún momento hemos perdido el rumbo y es interesante tal vez como hipótesis evaluar la posibilidad de que tal vez haya sido el origen de la agricultura, el mismo inicio de la estupidez, y está paradójicamente llamada a ser esa misma agricultura la que le dé el final y la estocada necesaria y última. Así que, como ves, entendemos que estamos viviendo tiempos críticos donde los paradigmas tradicionales revolucionarios basados justamente en el crecimiento ya no se sustentan y nos dimos en la tarea de empezar a reconstruir una nueva teoría revolucionaria capaz de lograr una sociedad resiliente. Y no hay un concepto más preciso que la de permacultura, una sociedad cuya cultura esté basada en lo sustentable y en lo que permanece. Así que todo eso claramente no puede darse de ninguna manera en los márgenes que estipula este particular modo de producción. El fin del capitalismo es un requisito no negociable. Tengo Ahí, una preguntita más. Con Danilo usamos ya en otros videos el concepto de cooptación, ¿no? Que- exacto, por ahí vas. Sí, sí, yo estaba pensando esto de la cooptación de la agroecología, ¿no? Del movimiento agroecológico que llegó a ser bastante grande, bueno, sigue siéndolo, pero que pareciera que se fue adaptando a los requisitos del sistema. No sé qué pensás vos sobre la cooptación de la agroecología como movimiento. Déjame meditar unos segundos porque es preciosa tu pregunta, ¿no? Una pregunta simple de una respuesta compleja, capaz. Yo quiero creer, te podría decir eso, quiero creer que la agroecología entendida bajo los términos que te acabo de describir no puede ser cooptada. Y creo que aquellos movimientos que se han refugiado detrás de banderas vinculadas a la agroecología carecían justamente de de una visión revolucionaria real, ¿sí? Y insisto, vuelvo a repetir lo que decía hoy, todas estas son cuestiones con las que hay que entrar con los pies descalzos, son cuestiones muy complejas y no se pueden hacer generalidades o generalizaciones simples o baratas. Eh, pero creo que esa cooptación es el fruto de una discapacidad del movimiento. Y esa discapacidad es la carencia, la ausencia de una cosmogonía. Creo que ellos han sido víctimas de una conformación orgánica basada en ideología. Y ese es el principio y el fin de todos los problemas. ahí con la pregunta
tengo pensado hacerte ahora se conecta porque se basa también en el diálogo que tuvimos anteriormente en tu canal, que obviamente voy a poner el link en la descripción de este video. Que es que, bueno, el gobierno de la provincia de Misiones tiene la agroecología como bandera, ¿no? Y me imagino que también es reduciendo la agroecología a un conjunto de técnicas de agricultura sustentable. Digamos que solamente de esa manera puede encajar con un gobierno en un país capitalista como Argentina. Eh, Así, bueno, quería que profundices en cuál ves vos que es la política del gobierno de Misiones respecto a la agroecología y también cuál es tu rol ahí, porque sé que aparte de de tu chacra, vos tenés un rol de formador, de asesor. Sí, trabajamos como asesor para el Ministerio de Agricultura Familiar. Trabajo, eso lo hago yo. Eh, También para varios ministerios. Y qué buena pregunta, loco. Me encanta este tipo de... Vos sabés que si hay algo que me enoja pues, cuando las entrevistas se pierden en preguntas sonzas, ¿no? Mm, Y hay tanta necesidad de poder compartirnos reflexiones profundas, reales, que calen de verdad, que nos nutran. Así que nada, te agradezco desde ya, las preguntas están muy buenas. Respecto al gobierno de la provincia de Misiones, bueno, primero, a ver, tendríamos que empezar por poner o intentar poner en contexto a esta particular provincia. Es muy particular, la mires por donde la mires. Eh, Fundamentalmente, a partir de los últimos 10, 15 años, la dirección política de lo que es hoy el gobierno de la provincia, a partir de innumerables frustraciones respecto a negociaciones con el gobierno nacional, empezó a crear una idea propia que es lo que ellos llaman el misionerismo, ¿no? Que es, bueno, independientemente de los vaivenes de la política nacional, nosotros tenemos que de alguna manera encontrar la forma de ser autosuficientes porque si no es una locura y es ingobernable y es imposible de sostener cualquier tipo de política que se quiera plantear. Entonces, después uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero no podemos hablar nada sin entender cuáles son las bases materiales sobre las que se asientan las políticas en esta provincia, ¿no? Entonces, desde ese misionerismo se impulsó infinidad de leyes que avalan, que sustentan y que propician la agroecología, lo cual implicó innumerables problemas de todo tipo, porque parte de esa política de dejar de estar supeditado a los vaivenes del gobierno nacional, que ahora, bueno, no es noticia para nadie, pero mañana, no sé, sea, o sea, sea lo que sea, ¿no? O sea, acá tuvimos al kirchnerismo, tuvimos al PRO, ¿no? O sea, a nivel nacional y la renovación de misiones, eso estaba todo bien con el que sea, ¿ves? Y eso no se puede entender desde afuera si no sos misionero. Si no sos misionero y si no tenés más o menos algún entendimiento rudimentario sobre los vaivenes de la política acá, ¿no? A eso tenés que sumarle también una oposición de una mediocridad tristísima, ¿no? Y bueno, entonces esta particular forma llevó a que se puedan hacer esfuerzos muy grandes para avanzar en muchas áreas, pero siempre con recursos extraordinariamente limitados. Entonces, se entiende en términos políticos de que la agroecología es el camino y de hecho es la consigna a nivel provincial, político. Sin embargo, no es que ellos
pretendan que se reduzca a un mero conjunto de técnicas, sino que de verdad son víctimas de un fenómeno que es global y es que nadie entiende muy bien qué es, o sea, porque en primera instancia lo que a todos nos surge y es lo que todos celebran y es, bueno, no uso de agrotóxicos. Ajá, perfecto, ¿no? Y yo creo que, que esa creo que ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Y donde el gobierno de repente nos abre muchísimas puertas y nos tiene en cuenta porque fuimos capaces de empezar a nutrir de contenido justamente qué es, de qué hablamos cuando hablamos de agroecología. Y eso lo podemos constatar fácilmente porque cada vez que hay un entrevero político vinculado al agro, inmediatamente nos solicitan que demos la cara con, con entrevistas para que, bueno, pues de alguna manera como que pasamos a constituirnos en una suerte de voz oficial. Entonces, hay una muy pobre formación de cuadros en términos políticos e institucionales. Hay una enorme escasez también de recursos. Ahora, a mí me preocupa sobremanera porque, bueno, está bien, es un avance gigantesco haber logrado prohibir el glifosato, ¿no? Pero la verdad que el Estado no tiene la capacidad coercitiva o vigilante como para poder garantizar fehacientemente, ¿no? Entonces, bueno, por el momento es una pelea política que es gigantesca, pero, pero que nadie tiene la vaca atada. A veces vemos como muchos movimientos, sobre todo en Córdoba, Entre Ríos, movimientos agroecológicos, celebran y ven con buenos ojos y buenos augurios todo lo que estamos avanzando acá, pero créanme que a pesar de tener un gobierno que mínimamente, por lo menos, no te pone palos en la rueda, créanme que los desafíos, aún teniendo todo ese capital, entre comillas, es enorme, porque el Estado es el Estado liberal, es el Estado vacío, es el Estado cáscara, es el Estado mediocre, ¿no? Con todo el respeto que me merecen mis amigos que trabajan en el Estado, pero bueno, es algo que hasta ellos mismos reconocen, la, la, bueno, creo yo también la alienación que implica la cotidiana burocracia, toda esta enajenante, este enajenante estilo de vida rutinario que nos lleva a que, siendo que los desafíos tienen mucho más que ver con imaginar que con tramitar o gestionar, ahí es donde se presenta el grueso de las dificultades. Entonces, lo que nosotros elegimos como familia fue entendernos como parte de un fenómeno de clase. Y esto es sustancial porque hace también a la construcción de nuestra propuesta de cosmogonía, ¿no? Nosotros entendemos que va a ser la clase social campesina, el agente revolucionario del, del siglo XXI, y desde ahí insisto, nos posicionamos para todo, ya sea para conversar con el gobierno o para conversar con quien sea, no nos cerramos ni nos metemos en interna ni en despelotes, ¿no? Eh, entonces, como verás, viste que estoy como llenando la mesa de souvenirs, digamos, es complejo, es Sí, profundo, no es lineal. Yo vengo de una formación académica convencional, eh, no me llegué a recibir, me faltan un par de materias, pero atravesé la licenciatura en ciencias sociales, ¿no? Y conozco cuáles son los instrumentos de análisis que claramente hoy son absolutamente insuficientes por la complejidad, insisto, que encierra no solamente el desafío, sino la misma coyuntura atravesada por infinidad de cuestiones que solamente viviéndolas en la primera línea, en la trinchera, uno puede
Mm. constatarlas, percibirlas, seguir tratando de resolver lo que pueda sobre la marcha. Así que no sé si te respondí, No, sí, sí. pero bueno, un poco me desahogué. ¿Cómo me identifiqué cuando dijiste que el desafío pasa más por imaginar que por gestionar? ¿No? Porque también Ujú. con mi experiencia como empleado público en la municipalidad de acá de Villa Carlos Paz, donde, bueno, primero, en los primeros años tuve que encabezar yo solo un área de ambiente, lo cual era un chiste. Después fui parte de un equipo muy lindo. Pero bueno, terminé renunciando porque se entendía, me chocaba y no tenía ni el capital político, ni la cintura, ni el carisma, ni nada como para cambiar ese status quo de pensar el ambiente como algo para gestionar, ¿no? Y de limitar totalmente el imaginario. El imaginario ya no se podía ni discutir, el imaginario de Carlos Paz. Así que, y eso limitaba mucho a la hora de políticas públicas que se podían proponer o llevar adelante. Era muy frustrante. Así, lo que yo interpreto por tu respuesta es que, bueno, que esta inclinación hacia favorable hacia la ecología por parte de la provincia de Misiones tiene que ver con una coyuntura política que puede cambiar, ¿no? Que si en el día de mañana, no sé, hay un gobierno nacional que le envía recursos a la provincia de Misiones y le dice, bueno, yo te doy esto, pero vos tenés que abandonar la agroecología, lo va a hacer. O sea que como que este apoyo a la agroecología es algo muy precario, entiendo. Entonces, Sí, no sé sí, si es tan precario, no sé si es tan precario porque de hecho es lo que está pasando ahora y está pasando hace rato, de que sobre todo desde que asumió Milei, que todas las negociaciones que se están haciendo están supeditadas a que la provincia abandone la agroecología. Por eso acá el RIGI no entró en legislatura, digamos, o sea, hay una a ver, hay una suerte de veña y de acompañamiento para la foto y no mucho más, no mucho más. O sea, las aspiraciones del gobierno nacional es tumbar la selva paranaense y meter soja, eso está mm, claro. sí, Y, y no va a pasar mientras esté este signo político. Ahí es donde se complicaría. Si, ujú, si este particular, es horrible que te diga esto, ¿no? Porque parece como que uno sí, está defendiendo, o sea, pero es la sí, sí, verdad, o sea, sí, entiendo. sí, ellos, o sea, este signo partidario que gobierna construyó esta ofensiva agroecológica y la va a defender y va a morir en esa. Eso lo vi porque se Bueno, enfrentaron a un momento. Monsanto Ujú, y son cosas que no son gratuitas, que te van a llegar la factura de todos lados. Eh, Mucho, fíjate lo que te voy a decir, tal vez sea polémico, pero bueno, yo vivo acá, hermano, yo conozco la realidad, pero mucho de lo que fue el levantamiento policial que tuvimos hasta no hace mucho, estaba agitado por agentes políticos largamente asociados, o sea, con un historial largo de asociación con el agronegocio en la mm, provincia. Créeme que no es gratis enfrentarse a estos monstruos, ¿no? Así que va un poco por ahí. Pero insisto, es complejo, es complejo. No sé si suma tampoco tanto, ¿no? Yo creo que la gran, qué sé yo, la gran esperanza de todo esto tiene que ser la capacidad que tengamos las organizaciones de empoderarnos y de eso, empoderarse, tomar las banderas y llevarlas nosotros, porque el Estado no puede, sí, no puede ni va a poder. O sea, o esto se convierte en un proceso revolucionario real a partir de la municipalización, a partir de la acción directa, a partir de la democracia directa, a partir de la búsqueda de un vínculo distinto para con la naturaleza, o bueno,
o lo que resta, y lo que resta es el transhumanismo, ya sabemos lo que se viene. Entonces, creo que por eso digo, no es más que una nota de color, las particularidades que tenga o no, eventualmente, circunstancialmente, el acompañamiento o no del Estado provincial o de cualquier otra organización. Si no hay organización de base, nunca hay más que circo y fulbito para la gilada. Ujú. Juan Carlos, me puedes contar qué es Orgánica Misiones? Sí, mira, Orgánica se inicia como una idea a partir de nuestra incursión en la producción de bioinsumos, básicamente de la lombricultura. Ahí descubrimos un nicho en las redes sociales bueno, que involucraba a muchísima gente en distintos países. Eso nos dio mucho impulso bueno, para empezar. Ahí recién fue cuando empezamos a trabajar con redes sociales. Y bueno, este, fundamos el canal originalmente como una suerte de ventana hacia potenciales clientes en términos de, bueno, de comercializar nuestros bioinsumos. Pero nunca nos centramos en hacer propaganda, sino sí la muestra de los procesos, los descubrimientos, los aciertos, los errores, que es un poco también la dinámica de las mismas redes. O sea, no vas a tener mayor impacto si te dedicas estrictamente a hacer propaganda. Entonces lo manejábamos en su momento como un fenómeno paralelo a la comercialización, en la que nosotros, bueno, comentábamos a nuestros clientes que teníamos ese canal donde podían ver casi día a día cómo evolucionaba el producto que eventualmente le podíamos vender. Y después ocurrió el 2022, que fue una tragedia que nos significó un antes y un después, ¿no? Que fueron los incendios acá en la provincia. Eh, no te puedo describir lo que nos significó, menos por estos medios tan limitados, ¿no? Pero, pero básicamente significó en esencia un giro radical en todo nuestro trabajo. Eh, Aparte también habíamos perdido toda la producción, casi 10 toneladas de lombricompuesto que, que, que se quedó para la basura literalmente. Eh, y ahí comprendimos de que un montón de cosas, no sé, creo que tal vez lo más importante es que no estamos preparados, o sea, que la humanidad no está preparada para enfrentar lo que significa el cambio climático, ¿no? Así que eso nos llevó a empezar poco a poco, incluso si uno incursiona un poco en el canal, hasta es palpable ese salto, esa evolución, eh, en la que fuimos ya abordando otras cuestiones, ¿no? Ya veníamos, nosotros teníamos lo que dimos en llamar la hipótesis el ceibalito es el nombre de nuestra chacra, y hay una hipótesis que es una suerte de síntesis de todo nuestro trabajo de investigación. Cabe aclarar de que, entre otras cosas, hemos desarrollado, a mi hijo ha desarrollado polígrafos digitales con los que pudimos medir la sensibilidad de las plantas. Hemos hecho experiencias satisfactorias en producir energía eléctrica a partir del calor del compost. Veníamos con un trabajo importante que ya se venía como despegando estrictamente de la lombricultura, pero insisto, los incendios fueron un antes y un después y nos llevaron a una suerte de, no sé si llamarlo por trillado, ¿no? Pero sí creo que le hace justicia, de despertar a una realidad en la que pudimos palpar por el cuero de que no hay tiempo, de que estamos como civilización en la pavada, mientras se nos viene la noche a una velocidad alarmante, ¿no?
Así que ahí, bueno, Orgánica Misiones pasó a ser ya otra cosa, ¿no? Y cada vez con un tinte más profundo, más político también, ¿no? Y bueno, y es algo que nos sigue acompañando junto con Semillas Soberanas, con Rebeldes por la Naturaleza, con, no sé, tenemos infinidad de organizaciones que fuimos potenciando en todos estos años y que también involucran no solamente a varias provincias, sino a varios países, ¿no? Así que eso es un poco lo que, lo que empezó siendo y lo que terminó por ser. Bueno, a mí me interesa profundizar eh, en la situación política local ahí de Misiones y saber si esta promoción de la agroecología es una iniciativa del gobierno o es algo que viene más desde abajo, ¿no? Desde una presión social, popular, que llevó al gobierno a este viraje hacia la agroecología. ¿Cómo lo percibís vos, por lo menos? ¿Cómo surgió este avance de la agroecología? El gobierno, el gobierno tomó las banderas de la agroecología porque era una demanda de los movimientos ambientales, ¿sí? Que en su momento tuvieron una preponderancia muy importante en la provincia. Recordemos lo que fue el intento de, bueno, de realizar más represas, que generó eso, todo lo que fue el movimiento en contra de Corpus y de Garaví, que, bueno, generó movilizaciones que trascendieron ampliamente la estricta organización y que se convirtieron en consignas y reivindicaciones de las grandes mayorías, que incluso se tradujo también en un plebiscito en el que el resultado fue contundente respecto a no más represas. Entonces, nace así, digamos, es un gobierno inteligente, eh, eh, en términos de, bueno, de tomar esas banderas porque lo vio inmediatamente como una reivindicación genuina. Lo que está pasando hoy es otra historia, ¿no? Es decir, yo creo que así nació, ¿no? Pero hay todo un fenómeno sociológico realmente para sacarse las pestañas y tratar de entender, ¿no? Porque paradójicamente, a partir de ese momento, queda desmembrado y hasta al borde de la desintegración esos mismos movimientos ambientalistas, reduciéndose a una mínima expresión de personas que todavía siguen teniendo algún tipo de iniciativas eventuales, pero signadas eminentemente por encontrar la manera de oponerse a algo. Esto es muy interesante, che, de ver, ¿no? Ahora dentro de poco, la semana que viene, viajo a Entre Ríos. Ahí estamos por ver si hacemos una suerte de convenio marco entre la agricultura familiar y la legislatura de Basavilbaso. Vamos a tener alguna suerte de debates también interesantes ahí con el agronegocio. Eh, y lo que es, por ejemplo, el movimiento Basta es Basta en Entre Ríos, ¿no? Que también es un movimiento eh, de un amplio reconocimiento social como movimiento ambiental y también signado por acciones muy radicalizadas, eh, que aspiran a poder condicionar y torcerle la muñeca al gobierno para que el gobierno actúe en favor de la agroecología. Yo intuyo a riesgo y puedo, en función de ese riesgo, cometer horribles errores, ¿no? Pero yo arriesgo de que no sé qué va a pasar con el movimiento Basta es Basta si consiguen su propósito. Es decir, de alguna manera nosotros, los movimientos y las organizaciones, no sé hasta dónde tenemos real ambición de poder. Y estamos de alguna manera como condenados a hacer eso, oposición. Y por eso me encanta Taibo y su noción, sus ideas respecto al ejercicio
efectivo del poder real a través de los territorios, de los municipios, de la democracia directa, de la acción directa, de la resolución efectiva de los problemas reales a partir de la organización. Eh, este, y todo eso que hace, creo yo, siento yo, también a fenómenos que nos afectan en este particular siglo XXI. Entonces tenemos una suerte de arrastre en infinidad de dimensiones de todo lo que fue el condicionamiento y las particularidades del siglo XX, ¿no? Y nos merecemos y nos debemos un profundo, honesto y real debate respecto a cómo vamos a enfrentar lo que nos propone esta nueva realidad a partir de todos los cambios existentes y fundamentalmente de un paradigma distinto, porque volvemos un poquito a lo mismo si se quiere, ¿no? Acá la ausencia de un paradigma y de una cosmogonía original nos arrastra indefectiblemente a tener que, más temprano que tarde, resignar las banderas revolucionarias y bueno, restringirnos a la mera exigencia y demanda eventual, programática, ¿no? Hace poco también, en otro viaje que estuve también en la provincia de Entre Ríos, recuerdo la organización de asambleas ambientales, que no me acuerdo cómo se llama ahora, tiene un nombre, pero es eso, es una organización de asambleas ambientales de, de índole nacional. Y también vi un poco ese fenómeno que es estrictamente reivindicativo y que la posición que me tocó exponer resultó ser original, resultó ser original, es decir, loco, ¿qué pasa si, y qué pasa si empezamos a trabajar en la unidad real para la resolución real de los problemas, ¿no? Por ejemplo, yo te daría como ejemplo, ¿no? Ahora hace poquito, ayer terminamos recién todo un trabajo que fue la puesta en práctica del trigo agroecológico en la provincia de Misiones. Y fue una propuesta que surgió acá, que se nos ocurrió a nosotros y que llevó un re laburo de gestión eh, en el que, bueno, logramos que el gobierno acompañe mínimamente, con magros recursos, pero que involucró a los campesinos de la zona, que hizo partícipe a toda nuestra organización de Rebeldes por la Naturaleza, es decir, fue un ejercicio real de poder real, muchísimo, pero muchísimo más dañino en términos de, bueno, de lucha, muchísimo más dañino para el agronegocio que cualquier despotricada de las muchas que ya veníamos haciendo en cualquiera de los medios y en las redes sociales. Eh, y que demostró que sí se puede, ¿no? Y que creo que todos dentro del movimiento agroecológico sabemos que se puede, pero bueno, no sé qué estaríamos esperando para hacerlo. Y, y con los medios porque esa es otra belleza de la agroecología, no requiere recursos, no requiere mayores inversiones, es eminentemente humano, es el encuentro para la acción y ya. Digo, todo esto yo no descarto que sea debatible, ¿ok? Yo simplemente estoy exponiendo y estamos, si se quiere, meditando junto a estas cuestiones. Son las cosas que uno medita, ¿no? Que nos afectan día a día porque hacen a la acción cotidiana. No es sencillo. Ahí la pregunta que tengo justo, se la tenía pensada de antes, pero conecta con lo que venís diciendo. ¿Cómo, bueno, nosotros venimos entusiasmados con la propuesta de la transición ecosocial, ¿no? Que se la leímos a Taibo, se la leímos a muchos decrecentistas españoles, que le encontramos hace poco también en Argentina con ese documento que yo te mencioné en nuestro previo encuentro, ¿no? Em, y esa transición ecosocial incluye no solo una transición en la economía y en los sistemas sociotécnicos,
la organización política también, sino incluye una transición cognitiva, o filosófica, o en la cosmogonía, como decís vos, ¿no? Este, el paradigma cartesiano, ¿no? Así como aísla mente de cuerpo, aísla sociedad de naturaleza, aísla la humanidad de las demás especies animales. Y es algo que está en la base, en los fundamentos del capitalismo, ¿no? Y de las sociedades que se han construido, que le dieron fundamento al capitalismo también. Em, ¿Cómo ves, cómo ves vos, desde eso, de todas esas dimensiones, desde la dimensión así de la conversación y la de la acción, una transición agroecológica en el campo argentino? ¿Cómo la veo? Bueno, tratemos de verla juntos, tratemos de imaginarla juntos, ¿no? En primer lugar, lo inmediato que se me ocurre es que se me hace indispensable no establecer planes en ese sentido. Es decir, no creer que podemos marcar un camino. Esto es fundamental, porque si no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Si estamos declarándole la guerra a la mente analítica, es indispensable evitar esas proyecciones con especificidades. Entonces, en primer lugar, hay que entender que si logramos llegar a eso, va a ser un fenómeno que va a ser eminentemente colectivo. El rumbo, la cualidad y las características que tenga va a ser la expresión democrática de la organización efectiva de un pueblo. Eh, Debiera ser así, en términos de que sea verdaderamente revolucionario. En ese sentido, hay fenómenos que podemos empezar a ver como esperanzadores. Uno de ellos es el aumento exponencial del éxodo urbano, que es un fenómeno que en sí ya requiere una observación minuciosa, porque visto incluso desde nuestra propia experiencia, eh, y es preocupante, me animo a decir, el 90% de las personas que están incursionando en ese sentido están fracasando. Eso es un problema, es algo que nosotros estamos tratando de impulsar también, tratar de contagiar al gobierno para que tome en cuenta, eh, acompañar y sostener a las familias que intentan abandonar la ciudad para irse a vivir al campo, porque está sucediendo eso, que están fracasando fundamentalmente por ideologías nocivas que, que son las responsables de crear las condiciones para ese fracaso, y me refiero fundamentalmente a la New Age, entre otras Mm, cosas, ¿no? Eh, es decir, personas que abandonan la ciudad a partir de una percepción o una idea creada por TikTok, o por YouTube. Y bueno, cuando vos entrás a la naturaleza, tenés que saber eh, que estás bajo evaluación. mm, La naturaleza es la que o sea, la naturaleza es la que decide si te quedas o no. Entonces,
Las personas que abandonan la ciudad y se van a vivir al campo se encuentran con que el primer desafío inmediato no es la frutilla que ya no puedo comprar en el súper o en el chino. El primer problema es mucho más real y mucho más candente, que no soportas el silencio. Mm, Después, habiendo superado eso, bueno, encontrarte con que no es una alacena, no es una despensa, que, que la naturaleza te va, incluso te va a repeler, la naturaleza se esconde de uno, ¿no? Entonces, el segundo desafío pasaría a ser de alguna manera ese, a ver si aguanta los bichos. ¿Viste cómo de alguna manera todo se vuelve a cosas muy materiales, sí, muy elementales? sí. Cuando abandonamos las ideologías y el análisis, nos encontramos con lo que es real, que está más allá del pensamiento y que ya no está bajo el control, esa ilusión del control con el que nos enfermó la civilización babilónica. Y bueno, no obstante, a pesar de esas dificultades, sigue siendo un fenómeno creciente y siguen estando las condiciones dadas para que sea algo que se profundice y aumente. Eh, entonces, podríamos decir que imaginar la expansión de la agroecología hacia el campo va a tener que ver y mucho con esta nueva ruralidad que debe ser organizada, acompañada y dirigida en virtud del el acompañamiento necesario para que ese impacto en esa ruralización que te atraviese sea eh, el menor posible para que no termine siendo un condicionante para que renuncies, Ujú, ¿no? Eh, Vemos también como un aliciente que el agronegocio está fracasando a dos manos, por lo tanto pronto vamos a tener noticias en aumento también de cómo Singenta, Bayer Monsanto y todos estos criminales van a ser de los primeros en empezar a apoderarse también de estas ideas, y ahí está la esencia, ¿no? Por eso es importante comprender que la agroecología no es, porque para el agronegocio la agroecología es un mero conjunto de técnicas vinculadas a sostener productividad. Para ellos lo es. La agroecología, entendido de esa manera, es funcionar al modo de producción y es perfectamente acorde en un contexto de ambición de reducción de la población. ¿Qué problema hay? Si bien la agroecología no puede sostener los actuales niveles de consumo, eventualmente, si conseguimos que América Latina se convierta en Gaza, con mucha facilidad vamos a poder sostener esos niveles de consumo con alimentos saludables. Todo esto es una mierda. Pero sí. bueno, entonces, eh, ¿cómo lo veo? Lo veo en virtud de un potencial existente, posible, en tanto y en cuanto se convierta en una aspiración de un creciente movimiento agroecológico que entienda que el desafío que abordan tiene que ver con un retorno a la naturaleza que les permita volver a ser humanos, que es otra de las grandes consignas que hemos construido durante todos estos años y que encierra un montón de cosas, ¿no? De eso se trata y que no puede seguir siendo la persecución del éxito individual tampoco, ¿no? Es horrible mi respuesta, es una cagada. No, está bien, Pero es es lo que clara. tengo que Sí. decir. Son las dificultades reales. Porque hay gente Exacto, que se huye de la ciudad, pero se lleva la ciudad consigo. exacto. Gabriel,
Sí, me interesa profundizar en algo que sostuviste cuando hablaste con Danilo, que es no me acuerdo bien la frase cómo era en este momento, pero usás un contraste entre agroecología y permacultura, diciendo, ¿no? Como que el objetivo es ir hacia la permacultura, ¿no? Como ya identificaste las limitaciones de la agroecología y la idea es avanzar hacia la permacultura. Es Em, táctica y estrategia. por eso, me parece interesante esa respuesta. Que me acuerdo que a Danilo le dije, yo no la terminé de entender porque de permacultura lejos estamos de ser especialistas, así que nos interesa que desarrolles la idea de permacultura. La idea de permacultura. Eh, dos autores. Ujú, Carlos Taibo, él te va a explicar con minucioso detalle, aunque él no usa esa palabra, pero describe exactamente, es lo mismo. Eso es la sociedad en permacultura, Carlos Taibo. bien, Y el siguiente autor refiere a la cosmogonía, que Taibo no aborda, pero que lo viene a nutrir necesariamente, y es Jiddu Krishnamurti. ujú, Ambos conforman no es la forma correcta, pero podríamos decir la teoría y la práctica. Eh, igualmente, como no sé decirte qué es agroecología, tampoco sé decirte qué es permacultura, ¿no? Uno puede con Taibo ver eh, destellos que insinúan ese, ese, ese escenario, ¿no? Y que de alguna manera uno intuye por infinidad de variables y condiciones que claramente va a ir por ahí. Pero no se puede ir mucho más lejos que eso, ¿ves? No se puede ir mucho más lejos porque por la complejidad de lo que vivimos y porque tiene que ser necesariamente el fruto de la organización y de la participación y del involucramiento de organizaciones. Ya no te hablo ni siquiera de grandes movimientos de masa, ¿no? Pero sí de organizaciones reales, con personas reales, haciendo cosas reales en un mundo real que está fuertemente deteriorado. Me gusta también pensar en incorporar a estos pensadores a Fukuoka, ¿no? Fukuoka, que en su momento te supo decir que la agricultura no es una forma de producir alimentos, sino que se trata de una forma de perfeccionamiento del ser humano, ¿no? Y esta propuesta que él hace, que es perfectamente alineada con Krishnamurti, ¿no? Que tiene que ver con la contemplación y el darse cuenta. Así que, bueno, eso sería lo que te podría decir por lo pronto, que no tiene nada que ver también, otra vez, con lo que tradicionalmente venimos entendiendo con permacultura. Porque, ¿qué sabemos de la permacultura? Loco, ponete a googlear un poco, es decir, y lo que ves son cuatro hippies haciendo una casa de barro. No, hermano, no, no es eso, no es eso, ¿entendés? Es decir, esos son también manifestaciones puntuales de fenómenos que van a implicar acciones técnicas particulares también, que están alineadas con el decrecentismo, que están alineadas bueno, con, con el modo de producción vigente, eh, pero o sea, que no están alineadas con el modo de producción vigente, eh, pero qué sé yo, no se puede ir mucho más lejos, entiendo yo. eh, y bueno, subrayo eso, ¿no? Que de repente pasa lo mismo que con la agroecología, no es lo que nos han vendido. Es una sociedad distinta que Mollison y los autores que dieron vida al concepto de permacultura, también cuando vos ves eh, el planteo que te hacen, es un planteo de sociedad, no es un planteo de técnica.
Y yo no sé por qué carajo nunca nadie observó eso, o sea, es lógico, es una sociedad distinta. Así que no es una particular invención nuestra, ¿eh? No es que ahora nosotros estamos tirando de los pelos al concepto de permacultura para ponerlo en un lugar que antes no tenía. No, siempre tuvo ese lugar, siempre tuvo ese lugar. Creo que de repente solo nos podemos atribuir poner los puntos sobre la I nada más. Bueno, yo tengo una pregunta vinculada a algo que mencionaste sobre que el sujeto revolucionario, desde tu punto de vista, tendría que ser el campesinado. Y para mí me parece interesante esa afirmación. Y yo la he discutido ya con algunos militantes de izquierda, amigos que suelen utilizar este argumento, ¿no? Que el campesinado es minoritario en la Argentina, es una clase pequeña, que no hay perspectiva de que crezca, de que numéricamente algunos hasta dicen que es insignificante y está desorganizada. El argumento clásico del marxismo es que es una fuerza pequeña burguesa. Que bueno, el siglo XX se ha encargado de poner, de cuestionar, ¿no? Esa afirmación, pero. ¿Qué opinás vos sobre eso y también sobre la nueva composición, ¿no? Porque hay, como vos mencionaste, hay personas que se están yendo a vivir al campo, ¿no? Van de la ciudad al campo y, bueno, tienen sus peculiaridades. Entonces me interesa saber qué pensás de este tema. Dale, dale, vamos por ahí. Me recordaste un dato anecdótico y para nada aleatorio, ¿no? Un buen tornero conoce la proporción de carbono en el acero con el tacto. Eso es una cualidad de clase. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la cantidad de torneros con esa facultad, sino con las condiciones materiales que determinaron una forma particular de relacionarse con la materia para transformarla. Ahí anida, incluso en el plano, no estoy esgrimiendo una opinión, esto es lo que la ciencia revolucionaria estipula en todo su largo andamiaje bibliográfico, que para muestra basta un botón y podemos ver lo que fue la revolución más hermosa, que fue la revolución rusa, un libro que me apasionó siempre, que estoy tratando de conseguirlo ahora para que lo lean mis hijos, que es 10 días que cambiaron el mundo, de John Reed. Bueno, ahí en aquella Rusia zarista, si hay algo que era escaso, era la clase obrera, y sin embargo, sobre, esa, sobre esas condiciones se montó esa fantástica e inmensa revolución que dirigió a las Fuerzas Armadas y al campesinado, ¿no? Y se constituyó así en la clase social dirigente, llevándole al éxito porque tenía las condiciones objetivas que le daban esas facultades naturales. Eso es lo que hace que la clase obrera sea la natural dirigente de una revolución eh, este, del tipo, bueno, comunista, donde el progreso y el desarrollo son sustanciales, ¿no es cierto? Ahora bien, nos debemos debatir las implicancias, insisto, que nos presenta este siglo XXI, porque no es gratuito hablar de decrecimiento. Creo que nos debemos meditar profundamente las implicancias de lo que eso significa. Y es el decrecimiento como proyecto político revolucionario también
un fenómeno que tiene que estar supeditado a una lógica de clases, entendiendo que es aquella clase social que aún permanece siendo el cordón umbilical que une a la humanidad con la hermana tierra, esa clase social es el campesinado. Y si el decrecimiento denota o representa un retorno a la naturaleza, quien posee aún las condiciones objetivas y subjetivas con esas particulares cualidades de ese conocimiento, porque así como el tornero aquel reconoce el carbono en el acero al tacto, es solo el campesino que viendo una hormiga te va a decir si va a llover o no, por mencionar uno de los infinitos aspectos implicados que son de una profundidad gigantesca, que están mucho más cerca del enigma que del análisis. Como te puedo contar que cuando se agarra una bichera a mi chancho, mi vecino, el más cerquita, el que está al lado, es decir, a 2000 metros, el vecino, cuando yo le paso la novedad sobre mi chancho, él agarra un pastito, hace una oración, le hace un nudo y al otro día el chancho no tiene más bichera. El campesino tiene un vínculo con esa cosmogonía distinta, con esa relación distinta que está mucho más allá del análisis y de la mente cartesiana, mucho más allá de lo que la sociedad de consumo, de la superficialidad a la que nos impuso esta sociedad perversa. Entonces, en términos de su relación objetiva y subjetiva con la naturaleza, siendo esta definición que no es mía, ¿no? Que no la copié, no me acuerdo ni de dónde, ¿no? Pero el cordón umbilical de la humanidad con la hermana tierra, eso es el campesino y es por tanto la que está llamada a ser dirigente, fundamentalmente como custodia necesaria e indispensable frente a las ideologías dañinas representadas, por ejemplo, en la New Age. El hippie te habla de el conocimiento ancestral, pero desprecia al campesino, lo desprecia profundamente. Entonces, es el idealismo traído nuevamente, arrastrado del siglo XX y vuelto a maquillar con esta nueva forma de, de tergiversación, ¿no? El campesino que, que, bueno, que hay quienes se indignan porque está cooptado por los evangélicos, cual si supieran de qué habla o de qué trata eh, la religión evangélica. Es decir, tenemos un desconocimiento brutal acerca de esta particular clase social, de su conocimiento, de su inteligencia, de su percepción, de su sabiduría. Ahí está, esa es la palabra. Así que esa es la clase social y que nada, pero en nada tiene que ver con un problema de cantidad, ¿sí? Sino de una particular cualidad que es distinta, tal y como intenté describirlo al menos, a la clase obrera, ¿sí? Y eso no la pone en ningún lugar inmaculado, porque hay tanto hijo de puta en la fábrica como lo hay en las chacras, hermano. Estamos hablando en términos de cualidades desde una percepción eminentemente científica, ¿sí? Eh, no, no de las particulares decisiones individuales de cada cual, ¿sí? No sé si responde la pregunta. Sí, Sí. para mí tiene mucho sentido porque justamente lo que va a pasar en lo que viene este siglo, tanto con la crisis ecológica, ¿no? como con
el declive de los combustibles fósiles, ¿no? Es que y que va a significar un declive industrial también. Entonces, se entendía la cosmovisión que ponía la clase obrera como clase dirigente de una revolución, porque estábamos en un mundo industrial, que no se concebía un fin para esa sociedad industrial. Eh, entonces, bueno, ¿quiénes saben hacer todo? ¿Quiénes fabrican todo? Bueno, los obreros, ¿no? Entonces, pero ahora que estamos en un movimiento, si se quiere, inverso, eh, donde la agricultura o la producción agropecuaria va a ser la protagonista más que la industria, ¿no? A lo mejor la industria tenga un regreso a la artesanía, más parecido a una nueva artesanía, algo así. Sí, Eh, pero hay un encuentro histórico interesante. Disculpa, Daniel, pero me disparaste algo que es importante, porque el capitalismo en su máxima evolución nos llevó al toyotismo, y el toyotismo está perfectamente en armonía con, con la agroecología, pero yo no le llamaría toyotismo, sino redarquía. Eh, Sí, es decir, el obrero dirige, su cualidad de dirigente no está solamente en función de transformar el mundo, sino que en esa acción de transformar el mundo desarrolla una forma de inteligencia distinta, tal y como sucede con los campesinos, con la clase social campesina. Y esa cosmogonía distinta es muy particular de esa clase social. Entonces, ¿ves cómo ya estamos viendo en términos de procesos históricos lógicos? Por eso que el decrecimiento y el fin del capitalismo lleva irreversiblemente. A mí me seduce volver a los clásicos, volver a Bakunin, volver a aquellos debates del siglo XIX. Kropotkin, Recoger un sí, poquito el guante y decir, a ver, ¿en qué quedamos, muchachos? sí, sí. Porque, bueno, va a haber si bien hay ahora gente que elige irse de la ciudad al campo, en un futuro próximo la ciudad va a expulsar a gente, ya no va a ser una elección, va a ser imposible vivir en las ciudades sin la energía que tenemos ahora, sin las cadenas de distribución que tenemos ahora. Entonces, a medida que empiecen a colapsar esos sistemas que hacen posible la vida en la ciudad, la gente va a tener que emigrar forzosamente al campo y lo que va a significar es que, bueno, sí, ojalá la gran mayoría de ellos tenga éxito en convertirse en campesinos, ¿no? Esa sería como la jugada, lo que tenemos que lograr. Eh, entonces, bueno, esa clase, yo creo que la calidad es lo más importante, pero la cantidad también influye porque hay un momento de masa crítica. Yo creo que va a haber un momento de masa crítica donde esta clase campesina va a poder eh, parársele de manos a lo que quede del Estado, que va a ser necesario. Va a haber un momento Es probable. de doble poder. Si tomamos el modelo de la Revolución Rusa, va a haber un momento de soviets contra el Estado, ¿no? De doble poder y eventualmente bueno, lo que no terminó pasando en la Revolución Rusa, pero lo que esperemos que pase ahora es que destrucción del poder del Estado, ¿no? Y que quede solamente el poder popular, el poder del pueblo organizado, de una manera que no sea Sí, estatal, yo, ¿no? yo elijo, yo insisto que elijo evitar hacer tanta proyección, tanto análisis. Yo no me seduce tanto eso, o sea, yo no sé cómo va a ser, y las cosas que intuyo mejor ni te cuento, Ujú. porque son muy catastróficas. Pero mira qué interesante, este, fíjate cómo tenemos este impulso a evadirnos, porque en realidad el problema real no es con qué ilusión nos nutrimos. El problema real es que nuestro vecino de al lado
sigue conectado a TikTok y le chupa un huevo todo esto. Eso es el problema real. Mm. Eh, y cuando conectás con los problemas reales y los desafíos reales que urgen, que acá está el factor tiempo, que no mencionamos, que viene a mover todo el tablero, te das cuenta que después las particularidades que tenga, yo creo que sí es necesario saber que hay que posicionar, que tener un posicionamiento de clases, por ejemplo, pero hasta ahí. ¿Cómo va a ser? No, porque ahora la ruralización que se está dando va a lograr que haya una masividad y una masa crítica. No sé, boludo, no sé, la verdad te digo, no sé. Lo que sí sé es que mi vecino sigue creyendo que el cambio climático es la conspiración de los reptilianos. Esa es la realidad, ¿entendés? Y yo creo que el desafío que tenemos quienes emprendemos estas batallas tiene mucho más que ver con volver a enamorar, con volver a contagiar entusiasmo, alegría, paz, con acciones que puedan demostrar con los hechos que hay una realidad distinta, que es mucho más plena, que es mucho más feliz, en la que hay familia, en la que hay una prosperidad en términos de interioridad, de plenitud, de felicidad. Eh, Esos son los reales desafíos. Y insisto, cuando uno conecta con eso, los demás se vuelve irrelevante, ya no es el problema, porque aparte uno mismo goza en ese tránsito de un disfrute, porque no se puede dar lo que no se tiene. Querés contagiar alegría, tenés que vivirla. Y esa es la verdadera labor, verdaderamente revolucionaria, esa convicción que tanto necesita nuestro pueblo, porque hasta ahora nos han vendido la convicción de los locos. ¿Para cuándo vamos a forjar la convicción de los cuerdos? Esa es la interrogante necesaria, indispensable, que hoy cala en una profundidad inmensa y que forma parte de una inteligencia que no es propia. Así que apostar a eso, apostar que no somos aquello a lo que nos han intentado reducir, que somos parte de un planeta que es inteligente y que está pidiéndonos socorro, ¿sí? Pero para eso hay que volver a ser capaz de escuchar, escuchar la naturaleza, escuchar, aprender de su inteligencia y poder transmitir eso, comunicar eso. Fíjate qué aporte esto, qué herramienta, las redes sociales, ¿no? Donde podamos precisamente usar estos instrumentos tan dañinos, convertirlos en herramientas poderosas en las que el lenguaje en toda su complejidad y profundidad pueda ser comunicado, donde la pantalla sea desbordada de belleza, de fraternidad, dejar de discutir, dejar de problematizar, dejar de contaminarnos. Por eso la agroecología es el camino, porque no se trata solamente del veneno de que tiene tu lechuga, mi hermano. Se trata del veneno que estamos consumiendo en nuestras mentes, en nuestro espíritu a diario. Y solamente se puede hablar de lo distinto si uno es capaz de vivirlo. Ahí está el desafío. El proceso de éxodo urbano vino para quedarse y se va a expandir, pero hoy no es un problema, no es un problema real para nosotros, que debe ser atendido, sí, de hecho, como te dije, estamos haciendo gestiones en ese sentido porque es alarmante y es preocupante, pero, pero no aborta nada su éxito o su fracaso, porque los problemas reales que tenemos todos y cada uno de nosotros son mucho más inmediatos de lo que nos atrevemos a reconocer. Bueno, Gabriel, vos tenés una pregunta, si no podemos pasar a lo de la energía. Pasemos a eso. Yo creo Bueno, que. Le voy a tirar solamente una cosa que para mí es para otro capítulo, porque si no se va muy largo. Pienso que todo esto que planteó. eh, hay un debate que hay que retomar, que no estoy preparado para darlo ahora tampoco, y capaz tampoco ustedes, pero que es la reforma agraria, ¿qué rol cumpliría en todo esto? ¿No? Una lucha por una reforma agraria. Para mí sería como la condición de posibilidad para habilitar una transición hacia una sociedad donde el campesinado vuelva a tener otro lugar. Pero me parece que es un tema que requiere estudio.
Eh, Podemos hablar en otro capítulo sobre la reforma Dale, agraria. sí, sí. Sí, porque incluso yo creo que lo que dice Juan Carlos va más por el lado de una revolución agraria, que de una ¿Sí? reforma hecha desde un centro. No, no, pues, es Como más amplio, es más no, amplio. no, No existe tal cosa como una reforma agraria o una revolución agraria. mm, ¿Ves? No existe tal cosa. Por eso, ¿ves? O sea, yo en realidad la respuesta a tu interrogante es la que le acabo de dar a Danilo recién. Es lo mismo, o sea, no es un problema. O sea, ¿por qué te preocupa eso? ¿Ves? No sé, yo no lo veo, no lo veo. No es un problema. Eh, yo creo que no, si hay algo sí que no, que para lo que usualmente no estamos preparados ninguno es tratar de salir de la mente cartesiana, del análisis, de la proyección, del proyecto, la idea. A ver, dame la idea. ¿Cómo es? A ver, eh, ah, claro, entonces, ajá, y si yo muevo esto así en los planes, loco, no vemos que todo eso sigue siendo la misma trampa de la ilusión del control. ¿Qué planes, loco? Esto es un, es un caos, es un desastre. Y son movimientos, yo juzgo que son, en realidad son movimientos de evasión, porque todo, absolutamente todo nos lleva al mismo punto y es, ¿qué vas a hacer vos con tu vida? ¿Vas a ser capaz de renunciar al sistema? Porque cuando hablas del colapso, el colapso no son las fábricas y los automóviles y los supermercados. O sea, la sociedad uno somos el mundo, uno es el que colapsa y lo evidencia en su deterioro cognitivo, espiritual, en la enajenación, en la alienación, en la depresión. Acá tenemos, o sea, fíjate algo, otra cosa, mira, se las dejo picando para hacer un podcast, ¿no? ¿Qué está pasando con los índices de suicidio ahora de los últimos meses en la Argentina? Nuestro pueblo está colapsando y el apetito que urge no son de los nuevos planes y los nuevos proyectos novedosos que tengamos. Tiene que ver con otra cosa, con una dimensión distinta que pasa por ahí, por la paz. Y solamente la naturaleza tiene esa facultad. No sé si se entiende, o sea, yo te respondería así, es lo mismo, no hay problema. entiendo por dónde vas. Bueno, como último punto del episodio es retomar algo que me habías planteado vos en la entrevista que me hiciste sobre la situación energética en Argentina, ¿no? Justo tuvimos el episodio anterior, un reportaje a Demián Morazzi, que es bueno, que ha estudiado durante años la producción y la demanda de energía en América Latina y en Argentina. Bueno, justo en ese episodio también hablamos sobre la matriz energética argentina y bueno, de la situación energética argentina a nivel nacional, de cómo, bueno, atípicamente, digamos, lo que tiene de particular, lo que tiene, a ver, en general, en común con casi todos los países de Argentina, es que el 80%, entre el 90 y 80% de la energía que usamos es de origen fósil, ¿no? Porque la energía también, eso es mucho más que la electricidad. La energía también es el combustible y es el combustible para hornos industriales, el horno de la casa, es para también el combustible del auto, de la maquinaria agrícola, ¿no? Son mucho más usos que la electricidad. Y bueno, dentro de esa similitud, la distinción es que Argentina usa mucho gas natural
que acá tiene mucho yacimiento de gas natural, a eso hace que sea una fuente más barata y más usada que en otros países, y que últimamente ha venido creciendo la producción de petróleo, pero el petróleo no convencional, ¿no? Que es distinto del petróleo crudo tradicional con el que se producen más de 100 derivados, ¿no? Acá este es mucho más limitado, con la introducción de vaca muerta, ¿no? Del fracking, de esas técnicas de extracción. Y ahora queriendo avanzar hacia la extracción petrolera en el mar, que bueno, hay ciudades organizadas para que eso no pase y ojalá tengan éxito, por lo menos en postergarlo. Así, eso es lo que entendimos como la situación energética en Argentina, ¿no? Estamos afectados por el declive mundial del diésel o del gasoil, ¿no? De hecho, Argentina ha tenido una breve crisis del gasoil en los últimos años, lo cual ha dificultado el levantamiento de las cosechas, por ejemplo. Después se resuelve, bueno, se resuelve importando, por ejemplo, pero bueno, va a llegar el momento donde eso no sea posible, porque los países, todos los otros países no van a decir, no te vendo nada porque priorizo mi producto interno, priorizo mi consumo interno. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en esa situación, no? Entonces nos estamos aproximando ahí a un punto dramático de escasez de energía que va a tener consecuencias no solo en la economía, en la macroeconomía, sino a nivel de la vida cotidiana de todos nosotros. Sí, es el tema más candente, si se quiere, a nivel planetario, ¿no? Eh, y que también claramente sigue siendo una deuda importante del movimiento agroecológico. Por eso celebré un montón conocerlos a ustedes, porque, bueno, mitigó esa horrible sensación de soledad, Mm, de estar preocupándose por estas cuestiones, ¿viste? Y creo que a todos, ¿no? Si hablas con los amigos de España, pasaron un poco por lo mismo, ¿no? Fue de pronto descubrir eso y decir, che, loco, ¿cómo que nadie está hablando de esto, no? Eh, Misiones tiene una cualidades energéticas muy particulares, acá no llega el gas, no tenemos gasoducto, desde el ciudadano más privilegiado hasta el último campesino en el último rincón de la selva usa garrafa. Eh, la cual sufrió ahora un encarecimiento brutal. Eso está, bueno, llevando al campesinado a volver a la leña e incluso se ha incrementado fuertemente el consumo de carbón vegetal que se produce también en la provincia por parte de sectores cada vez más amplios en la marginalidad de las ciudades, como Posadas, Oberá, El Dorado. Ya no solo para calefaccionarse, sino también para cocinar. Eh, y tenemos, bueno, lo que es la represa de Yacyretá y los compromisos en ese sentido que afectan prácticamente nada porque tenemos una de las energías eléctricas todavía más caras. Y lo mismo sucede con el combustible fósil, ¿no? Porque todo el gasoil y la nafta llega a través de fletes carísimos, este, con lo cual, bueno, hace que la matriz energética de la provincia esté realmente en una situación deplorable, con todo lo que afecta fundamentalmente a la industria. Ahora, en ese sentido ya hay un largo recorrido que se viene haciendo porque esto obviamente no es novedoso, o sea, nunca tuvimos gas natural, siempre la nafta fue cara, así que se vienen haciendo apuestas interesantes. La mayoría de las grandes industrias en la provincia está utilizando biomasa vegetal, que son normalmente residuos de la propia, por esta industria,
con eso se están autoabasteciendo. Puedo citar el caso emblemático de Alto Paraná, que autoabastecen de energía eléctrica y venden el excedente a la red. El gobierno provincial viene acompañando y apuntalando todo eso y haciendo apuestas millonarias. Ahora, dentro de poco, si Dios quiere, se habla de un parque solar, de paneles solares que va a abastecer a toda la ciudad de Aristóbulo del Valle. Estuve en el lugar hace poco donde va a hacerse y realmente es un proyecto muy ambicioso, independientemente de todos los peros que quieras ponerle, porque sabemos que toda esa tecnología tiene una obsolescencia relativamente breve, es petrodependiente, ¿no? Pero bueno, son iniciativas de resiliencia frente a esta coyuntura, ¿no es cierto? Entonces, el campesinado en general, prácticamente para todas las labores, necesita de insumos de energía de origen fósil, nafta en muy pequeña escala, sobre todo lo que son motosierras, motoguadaña. Recordemos que estamos hablando de monte, selva, capuera, sotobosque. No es, para los amigos que escuchen esto, no es la agricultura tradicional o convencional que podemos ver en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, ¿no? Acá es lidiar con una naturaleza que es, bueno, se hace sentir. Eh, y después tenemos, bueno, algo de gasoil por supuesto, para todo lo que implica las tecnologías de manejo a gran escala en términos de forestó industria, de yerba mate y té, que son tractores y maquinaria específica que utilizan gasoil, ¿no es cierto? No obstante, para la matriz productiva, el factor energético hoy es el menor de los problemas. Es tal el caos que se está atravesando en la ruralidad en materia de producción, que ya es parte de una ecuación que ya nadie tiene ni siquiera en consideración la energía, que tenemos problemas mayores, que mucho tiene que ver con el cambio climático, con la erosión de los suelos, con el desastre que se está haciendo en materia de regulación de precios. Este, eh, que es un fenómeno, bueno, que no mencioné, porque hoy hablábamos del éxodo urbano, pero simultáneamente se está acelerando, sobre todo en los últimos meses, de manera brutal el éxodo rural. Es un fenómeno que nunca cesó, pero que ahora se está acelerando a una escala brutal, esencialmente de los jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una densidad de minifundios, creo que es única, debe ser de las pocas que hay en Latinoamérica. Nosotros tenemos 26.000 pequeños campesinos eh, bueno, que hoy están en una situación muy, pero muy dramática. No sé cómo explicarte esto, pero hay gente que realmente, un campesinado incluso que ha sido cooptado totalmente por la Revolución Verde y que hoy por hoy no sabe hacer una huerta. Esa es la realidad, ¿eh? Ojo con esto, ojo con esto. Esa, esa lógica que se nos impuso en la que nuestra relación productivista con la naturaleza nos llevó simplemente a ser capaces de hacer plata. Y entonces, bueno, frente a todo eso, frente incluso a la discapacidad de ya no poder ni siquiera hacer plata, los jóvenes eligen irse. Y hoy la ambición de todo joven de la chacra es ser policía o penitenciario. Esa es la realidad. Eh, y bueno, eh, en algún momento supe decir en alguna entrevista que, pues, que en las comisarías de Posadas se encuentran entre parientes, ¿no? El, el que tuvo éxito es el guardiacárcel y el que no tuvo los contactos o la suerte, que terminó de ayudante albañil y después afanando
en algún barrio, bueno, se terminan encontrando. Es tristísimo, también me da risa por las paradojas de Sí, todo sí, te esto, entiendo. es un disparate, ¿no? Entonces, pero también esta descripción que te hago de la matriz energética también viene a ilustrar lo que te decía en un principio, es decir, las particularidades que tiene esta provincia y las dificultades que tuvo siempre para formar parte de el gran progreso agroindustrial que experimentó la nación. Nosotros fuimos obligados a permanecer, porque encima nos decían, bueno, ¿querés ser parte? Bueno, tumbar la selva. No, pará, boludo, o sea, como que es tres cuartas parte de la provincia, boludo. Fíjate lo que pasó con Paraguay. Y ahora vos ves el mapa satelital y es bellísimo. Creo que es la imagen más hermosa que vas a ver nunca. Vos ves la imagen satelital, Cate, de Misiones, y es verde, boludo. Verde y todo lo otro. No hay nada, loco. Hicimos mierda la mata atlántica en 20 años, una locura. Mm. Este, pero bueno, esa no sé si se responde la pregunta. Sí, Yo por ahí me voy por las ramas, ¿no? Pero creo que ilustra un poco la idea. sí, 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 pues, bueno, a ver, la idea es conocer también tu realidad, ¿no? Enriquecernos mutuamente con ese conocimiento. Bueno, mira, estamos llegando al final del episodio. Ahí nos quedan, me avisa Zoom que nos quedan 2 minutos. Eh, Así que bueno, fue un placer, Juan Carlos. Espero que seguramente habrá un próximo episodio. Veremos de qué tema lo hacemos. Creo que acá quedó se podría profundizar con el tema de la Revolución Rusa, bueno, de la clase campesina, ahí de montones de cosas. Sí. Em, a ver, no, uy, se me ocurre algo, bueno. Nos despedimos y te la pregunto después. Nos despedimos, Dale, 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 este, dale. terminamos de grabar y te la pregunto después. Quizás hacemos un episodio de... Bueno, Ok, ok. bueno, un placer y bueno, muchas gracias a la audiencia también por acompañarnos. Dejamos Listo, los links chicos. al canal de Juan Carlos en la descripción, así también se suscriben al suyo. Dale, dale, dale. Estamos a disposición. Un fuerte abrazo a los dos y gracias por la oportunidad. Bueno, un abrazo.